Ya vamos a empezar a grabar. Bien, voy a aprender yo también. Bienvenidas a todas a este círculo de mujeres que es especial. Lo hicimos un día antes, precisamente porque mañana es 24, que es Nochebuena. Entonces, pues muchas no iban a poder. Se cruza con esta parte muy tradicional mexicana, hablando de rituales, de lo que es la cena navideña. Y cuando la maestra Alejandra me invitó, que le mando un saludo, hermosa, por ahí está, eh, de enfermera, hermosa. Eh, y fíjense que cuando me invitó, habíamos primero decidido otro tema, ¿no? Porque iba a ser hace un par de semanas. Y cuando me dice la fecha, porque se movieron los círculos a las fechas, me dice la fecha, es el 23. Y lo primero que pienso es en las tradiciones y en las fiestas mexicanas. Y justo entonces le digo, maestra, me gustaría mucho hablar de rituales, de la importancia de rituales, ¿no? Entonces, mi idea el día de hoy es un poco hablarles de esto desde la perspectiva eh, de tres autores, pero también con la perspectiva del Shakti Healing. Pero antes, me gustaría que empezáramos justamente con una meditación, pero que la voy a convertir en una meditación ritual, justamente en eso. Entonces, vamos a hacer esta meditación. Lo primero que van a hacer es ir por su velita, su incienso o su aceite. Y lo van a prender. Van a prender su incienso, van a prender su velita o van a agarrar su aceite y se lo van a frotar. Pero esta vez quiero que cuando prendan la velita se den cuenta qué sienten al prender la velita, qué piensan al encender el incienso o cuando frotan su aceite, qué hacen. No se lo acercan y lo vuelven. ¿En qué piensan? Y desde ese autoobservarse, desde el inicio de cómo se acomodan, cómo se preparan, tomen esa posición cómoda y cierren tus ojos. Y van a seguir mi voz. La van a escuchar como un eco que retumba en su ser. Inhalen profundo, sostengan. Imagínense el rayo dorado que viene desde el cielo, las llena por completo. Imagínate ese rayo dorado dentro de ti. Exhala y se expande. Inhala profundo, sostén el aire y sientes como un rayo plateado que viene del centro de la tierra. Entra, te llena, te sostiene. Exhala y miras cómo se expande. Lo sientes, lo vibras. Inhala profundo, sostén el aire y siente cómo el rayo dorado y el rayo plateado, fusionados y unidos, entran por tu corazón.
cómo te armonizan, cómo se expanden dentro y fuera de ti. Exhala y siéntelos radiantes. Relaja tu respiración sin abrir los ojos. Si pusiste la velita o el incienso o el aceite, concéntrate en esa sensación, en esa imagen o en ese olor. Adéntrate en tus percepciones. Si vienen otras imágenes, otras sensaciones, no las reprimas, no las bloquees, déjalas pasar y vuelve a enfocarte. Ahora, quiero que esa imagen, esa luz o ese aroma se vuelva a tu camino. Y entonces vas a imaginar, vas a visualizar cómo frente a ti se abre un camino con piedras de color amarillo. Empiezas a andar y empiezas a sentir esas uniones entre las piedras. Y empiezas con esa sensación lentamente. Camina lentamente. Vas caminando y tienes la sensación de ir bajando. Vas a ir bajando poco a poco hasta llegar a una escalera de este mismo camino con las mismas piedras. Caminando lentamente vas bajando estas escaleras y vas a empezar a sentir una sensación de tranquilidad, de placer, pero también de aromas y sensaciones conocidas. Poco a poco vas bajando. Va a haber una puerta de madera de tu color favorito y la vas a abrir lentamente. Y la primero que vas a ver es el recuerdo que tengas más hermoso de ti junto a tu familia en estas fechas. Un recuerdo lleno de olores, de colores, de sensaciones. Quiero que te quedes mirando como si fuera una fotografía viva, un regalo de tus recuerdos.
Obsérvalo, ubica todo lo que hay alrededor, siéntelo. Tómate ese momento para recordarlo, para poderlo revivir en tu memoria. Una vez que tienes impregnado en ti otra vez todas esas sensaciones, vas a agradecer a tu memoria traer de nuevo este recuerdo. Lo vas a meter como si fuera una esfera navideña en una bola de cristal. Lo vas a guardar y lo vas a tomar. Lo vas a meter dentro de tu corazón, como en una bolsita. Vas a dar unos pasos para atrás. Vas a cerrar la puerta y vas a regresar por las escaleras. Vas a subir las escaleras, recordando esas piedras color amarillo. Poco a poco, tómate tu tiempo. Sube. Cuando llegues arriba, regresa por ese camino que te trajo hasta ahí, recordando la vela o el incienso o el aceite que te habías puesto. Camina de regreso con calma. Regresa a ti, conecta con tu cuerpo. Pon tu mano en el corazón. Recuerda que ahí traes ese recuerdo hermoso por el que fuimos en este momento. Sonríe y dile, quédate aquí un momento, porque vas a ser importante el día de hoy. Siente tu cuerpo, respira tranquila, conecta con el aquí y el ahora. Y cuando estés lista, puedes regresar y abrir tus ojos. No están hermosas, espero que bien. Y espero se hayan traído un buen recuerdo, porque vamos a hablar de eso. Pero primero, antes de que empecemos a hablar de lo que se trajeron, quiero platicarles esto de los rituales, porque es algo que a mí me apasiona todo esto. Y aparte son las fechas, ¿no? Entonces, justo es la idea que hablemos de esto magnífico, ¿no? Y muchas gracias, Mirna. Es una meditación ritual, ahorita van a saber por qué. Y la idea es que justo se conecte la meditación con lo que vamos a hablar. Les quiero platicar
que hay un autor, no sé si lo hayan escuchado alguna vez, que se llama Chul Han. Tiene otro nombre, pero no lo pronuncio muy bien. Él es un antropólogo, tiene unos libros muy buenos, pero justo tiene un libro que a mí me gusta mucho, que se llama La importancia de los rituales, pero los rituales y su pérdida, ¿no? En esta pérdida de los rituales, él habla que los rituales actualmente se están perdiendo. Se están perdiendo los rituales en esta eh, esencia del capitalismo y del neoliberalismo de consumir, y que todo es de manera inmediata y que todo es desechable. Además, estamos hablando de que en estas nuevas generaciones que todo es digital y que todo es inmediato y el placer es inmediato, se empiezan a perder las esencias de precisamente algunas tradiciones que están empatadas, que estas tradiciones son rituales específicos. Y él habla que la pérdida de estas tradiciones o de estos rituales específicos implica que como comunidad nos perdamos la esencia de la comunicación en comunidad, perdamos también eh, la capacidad de relajarnos dentro de nuestra comunidad. Y él propone, y esto es algo muy interesante que a mí me gustó mucho de su propuesta, y es cuando tú tienes rituales en comunidad, tú puedes relajarte porque ya sabes qué sigue, ¿sí? Ya sabes que hay un protocolo, ¿no? De lo que se tiene que hacer, como por ejemplo en estas fechas, que en estas fechas ya sabes que hay preparativos muy específicos. Tienes que comprar las cosas, porque en la mayoría de las casas va a haber una cena navideña, va a haber mañana, por ejemplo, en la Nochebuena, se hace esta cena navideña, donde todos colaboran para ir o a la casa de la matriarca o el patriarca, que pueden ser los abuelos, o puede ser la mamá, sí, o puede ser la familia que represente como la casa madre, y entonces este ritual se repite cada año. Y a veces se permite, ¿no? Cambiarse si hay miembros de la familia que están casados, unas fechas con una familia, otras fechas con otra. O a veces se permite unirse. Pero es una ritualidad, incluso hasta el diálogo de dónde nos toca el 24 y dónde nos toca el 31. Él habla que precisamente en la ritualidad es importante porque cumplimos un rol de identidad como sociedad, en este caso los mexicanos. Si tenemos a alguien que no sea de México, va a ser súper, súper enriquecedor que nos comparta, por ejemplo, si no es de México, qué es lo que se suele hacer en estas fechas en su país. Pero esto es justa, estas tradiciones tienen el medulaje o tienen la particularidad de definirnos en la cuestión comunicacional también, porque sin comunicar de manera analógica, o sea, perdón, de manera digital, o sea, la parte de la palabra, sino de manera analógica, compartimos cosas y cosas muy estructuradas. ¿Quién no ha ido a una posada donde están marcados lo que se hace, ¿no? Primero se arranca la posada pidiendo posada. Los peregrinos, la pedida, los cantos, y luego ya entras, entonces es la comida, luego son los juegos, por último la piñata. Entonces, esto en la mayoría de las posadas mexicanas se hace. No necesitas que te digan porque ya sabes que hay un procedimiento. Eso nos da identidad y también nos da comunidad. Esta comunidad que entonces nos representa. Sí, justo como dices, cargando a los peregrinos, ¿no? O los que se disfrazan de peregrinos, ¿no? Y los que traen las velitas aparte. Hay algunos lugares donde cuando son las posadas haces esta tradición y rezas un rosario, que también a final de cuentas es un ritual religioso que está incluido en la posada. Independientemente de que la persona no sea católica, las fechas se siguen festejando porque en estas fechas son tiempos de descansos.
Entonces, a pesar de no ser religioso en cuestión católica, la gente sí descansa en estas fechas. Y ese descanso se vuelve como unión familiar, se vuelve la parte de la compañía y del fin de año. Hay algo muy interesante que él plantea con respecto a los mexicanos, y es el famoso Guadalupe Reyes, ¿no? Él habla de que, por ejemplo, México tiene la particularidad, perdone, México tiene la particularidad de que estas fiestas no son de un día o dos, son fiestas que empiezan desde las fiestas antes de la Virgen de Guadalupe o con la fiesta de la Virgen de Guadalupe, la preparación de la decoración, todas las posadas que hay entre el 12 al 24, después del 24 el recalentado, y habla muy específicamente de esto porque él habla de un tiempo, el tiempo que el mexicano alarga, expande en comunidad y que después se va a la rosca de Reyes. Y en la rosca de Reyes, después viene otro tiempo que se alarga al 2 de febrero, porque los que sacan el monito, y él habla de esto, y es súper interesante, se comprometen socialmente a pagar una deuda o un festejo que se extiende al 2 de febrero. Estos rituales específicos de comunidad nos hablan de que el mexicano alarga las cosas y se compromete con cosas en momentos del tiempo completamente diferentes que en otras sociedades. Y también habla que estos rituales nos ayudan a relajarnos de nuestra identidad, del yo, del ego y pertenecer a la comunidad en una entrega y en un compromiso. Y también en una relajación. Incluso él dice que en países donde hay más consumismo y solo son 1 o 2 días, se pierde todo este proceso. Se pierde el proceso de incluso integrar lo que es la parte final del año, donde haces como recuentos, donde haces reflexiones. Y bueno, él en sí habla de muchos rituales, ¿no? Pone de ejemplo muchos rituales mexicanos, nuestros famosos rituales del 2 de noviembre, ¿no? Que también es un ritual que empieza desde el 30 y sigue hasta el 2. Habla de los rituales de, por ejemplo, las fiestas patrias, que también se alargan en el tiempo, no solo es el 15 y el 16, sino que se genera este desplazamiento. Cuando estaba leyéndolo, pues obviamente me surgió también esta parte de otro autor que se llama Jay Haley, que él habla de rituales de manera estratégica. Él es más pragmático. Él usa los rituales para poder dar esos brincos de tiempo o esos brincos a nivel mental, cognitivo o emocional en un determinado momento de la vida que alguien necesita dar ese brinco. Y entonces ahí es donde viene el otro panorama de la importancia de los rituales, no solo como aspectos sociales o no solo como aspectos de comunidad, sino como aspectos de crecimiento personal o de desenganche o de desbloqueo si estás atorado en un momento de tu vida. Y pone muchos ejemplos. Jay Haley, que es un psicólogo sistémico, habla, por ejemplo, de los rituales, de los ciclos vitales, de cuando los jóvenes se van de casa o cuando son los duelos. Él habla, por ejemplo, que en los duelos crónicos de muerte es porque el ritual de la despedida no se llevó de la manera adecuada. Y lo primero que propone es generar un nuevo ritual para hacer la despedida, para desbloquear, por ejemplo, un duelo que esté patológico, un duelo que se haya prolongado demasiado tiempo, que haya sido doloroso.
Y entonces Haley habla de cómo irnos desatorando, ¿no? Para él es más estratégico. Entonces, para él, por ejemplo, la Navidad representa como sí este momento preciso donde se premian las cosas, donde la familia ratifica la jerarquía, donde la familia ratifica lo que es la identidad de la propia comunidad familiar, pero no como una cuestión social como Han, sino como una cuestión muy, muy específica de lo que representa, ¿no? Incluso él habla cómo empieza a evolucionar la familia cuando la cena navideña ya se hace en otro lado. Entonces habla que la ratificación de la jerarquía está ya en otro lugar, ¿no? Donde ya no lo hace la abuela, ya lo hace alguien más y la abuela va a esa casa. Y él propone eso, ¿no? Cómo van evolucionando las jerarquías y a través de los rituales de este estilo, tú puedes observar cómo se van moviendo los sistemas. Y entonces es como la contrapropuesta, no que se contraponga a Han, sino que lo hace de manera más práctica. Bueno, Han es más contemporáneo que Heli, realmente Heli es anterior. Y tenemos también a Carl Jung, que es otro que habla de los rituales, pero él lo habla desde la parte mística, desde la parte esencial, desde la parte del interior, de la sombra, del inconsciente. Y a mí me parece súper interesante, por ejemplo, unir a Han en la parte social y a Jung en la parte mística, porque Jung propone el inconsciente colectivo. Entonces, el ejemplo de las posadas es el inconsciente colectivo del mexicano. La parte de la festejancia, ¿no? El festejo del Día de Muertos es el inconsciente colectivo del mexicano. Nosotros festejamos a la muerte, nos burlamos de la muerte, le hacemos honor a la muerte. Y es una característica muy específica del mexicano en su inconsciente colectivo, en su propio arquetipo de la muerte. Nuestro arquetipo de la muerte es muy diferente a los arquetipos de la muerte en otros lugares. Es muy particular, pero es por esos rituales que hacemos con respecto a la muerte y con respecto al Día de Muertos. Y Jung precisamente también propone los rituales eh, para dar paso como a nosotros en cosas muy específicas. Incluso alguna vez yo tuve que leer un poco esto porque estábamos hablando de cómo en la adolescencia brincas, ¿no? La mujer, ¿cómo sabe que es mujer? Y hace ese brinco cognitivo, pues cuando le baja la regla. Y entonces, cuando le baja la regla, si se trabaja desde un ritual específico, como dice Kelly, o como dice Hans, se hace una comunidad para esta iniciación de la regla, entonces la chava o la joven ya lo tiene integrado. O el ritual específico de los 15 años. Y Jung precisamente dice que ahí es donde en esos brincos, en esos rituales, se hacen estos cambios simbólicos internos e inconscientes, donde tú pasas de ser una niña a ser la joven. Y les digo que yo lo leí porque de repente dije, oigan, pero en el hombre mexicano, ¿cuál es el ritual? ¿No? El judío, por ejemplo, sí lo tiene. En algunas otras culturas el hombre sí tiene un ritual muy específico, en algunas culturas africanas. Y yo les decía, el mexicano o el latino, ahí estoy dudando, ¿no? ¿Dónde se hace ese ritual? Alguien malamente me dijo, cuando el papá se los lleva con las prostitutas, ¿no? Y dije, sí, antes a lo mejor se hacía eso, pero es parte del ritual del inconsciente. Pero ahí fíjense cómo el mismo ritual te va a generar una idea de lo que es la sexualidad. Por ejemplo, yo cuando me enfrenté a esta parte de investigar cuál era el ritual mexicano que hacía que el hombre diera ese brinco, ¿no? De niño a joven. Y bueno, así era lo que esta parte de los rituales, súper importante, donde entonces nosotras, como Shakti Healing o todas las que estamos en la maestría, también hacemos rituales. Y estos rituales es para pertenecer, como dice Han, a una comunidad, ya de manera más simbólica y específica. Hacemos trabajo de la sombra, ¿no? Como dice yo. Hacemos iniciaciones, como dice Heli. Y esto es bien importante. El círculo de mujeres es un ritual de Shakti Healing. Es un ritual en un montón de culturas de círculos de mujeres. Este es particularmente el de Shakti Healing.
Pero ¿por qué yo les quería hablar de la importancia de los rituales? Porque la mayoría de los rituales que se están perdiendo es precisamente porque las sostenedoras del hogar estamos perdiendo la esencia de los rituales. Nosotras como mujeres estamos dejando también un poco por la rapidez de las cuestiones laborales, la rapidez de las cuestiones económicas o de consumo, las soledades de repente que ya no somos familias tan extensas. Entonces estamos perdiendo esta parte de construir esos rituales que nos asienten como sociedad o como comunidad, ya sea como Han dice, en cuestión de comuna, o como dice Jung, con respecto a nuestras propias iniciaciones internas, o definitivamente no damos el brinco a esas jerarquías, ¿no? Queremos seguir que otros sigan haciendo. Entonces, se está perdiendo. En esta parte también de las tecnologías y de los chavos haciendo todo esto rápido, recordé porque yo misma lo hice. Alguien subió una foto con arreglos navideños, pero era IA. Y se me ocurrió y dije, yo también voy a hacer la mía y la hice. Pero después dije, híjole, es que antes te reunías y te preparabas y tomarte la fotografía navideña era un ritual de cambiarte, ponerte a lo mejor la ropa que ibas a estrenar ese año, juntarte específicamente con tu familia o con los que ibas a hacer y tomarte la fotografía. Y entonces hasta la tecnología está sustituyendo esos rituales, ¿no? Ya solo agarras una fotografía vieja y le dices a la IA, ponles pijama, ponles gorro, ponles esto. Fue lo que yo hice, ¿no? Pero lo hice porque lo vi en Facebook. Y entonces después me cuestioné esto de, ¿y la reunión? ¿Y el arte de juntarte y hacer como todos estos procesos? Entonces, justo la parte de nosotros pertenecer a una comunidad de nosotros generar comunidad como mujeres, pues entonces tenemos que partir desde el hecho de que como comunidad nuestros rituales son importantes. Los rituales que son importantes por ser mexicanas, hay las que no son mexicanas, que levanten por ahí la manita para que compartan, pero también los rituales de pertenencia y los rituales donde nos colocan a nosotras como en una posición bien importante como mujeres. Y bueno, traía un montón de ideas. Hay unas imágenes que quiero compartirles porque me di a la tarea de hacer como esta triada de elementos de lo que proponían estos autores. Ustedes me dicen si se ve, si se ve. Muy bien. Bueno, aquí está. Pongo el ritual en medio, que es la acción sagrada, la transformación y la conexión. Aquí tengo el nombre correcto del autor que les digo. Yo le digo Shul o le digo Han porque no puedo pronunciar el otro. Y bueno, él habla de la comunidad, el tiempo y la morada del ser, nuestro sentido de pertenencia a la comunidad, sin un lenguaje necesariamente digital y con la capacidad de podernos relajar dentro de la comunidad en ese sentido de identidad. Kelly habla del poder, de la jerarquía, de la familia y de la estrategia. ¿Qué representa para nosotros un ritual en cuestión de iniciación, de fin, de cierre, de lo que tenga que ser? O esos momentos de pausa, de reflexión. Y para Jung, ¿no? Que son precisamente nuestros arquetipos y que dentro de nuestro ser y nuestra sombra necesitamos o de nuestro inconsciente hacer ciertos rituales para brincar a un lugar o a otro dependiendo de lo que queramos, ¿no? Les puse aquí el ejemplo de la Navidad en México. Para Han es la comunidad y el tiempo, la morada del ser, la pausa productiva. Súper interesante esta frase, la pausa productiva, porque de repente ya estamos cayendo en no querer hacer pausas, a tener culpa por esos momentos de ocio, a no darnos chance porque no nos los merecemos, pero realmente el ocio, la pausa, también es activa porque genera esos procesos de conexión. Para Haley, pues la familia, las fronteras, que podrían ser poner las fronteras o quitar las fronteras, dependiendo de lo que quieras, porque en este caso es más estratégico, más específico y con una intencionalidad. Y Jung, ¿no? Que es esta parte como de la sombra.
Él hablaba de un ejemplo, me encantó, ahorita que mencionábamos lo de los peregrinos, ¿no? Cómo los peregrinos representan para nosotros, en cuestión de la sombra, esa parte del camino hacia un lugar, todo nuestro año, y que ese año tenga que llegar a un punto donde pidamos permiso para entrar a nuestra alma y ver si estamos felices de lo que hicimos en el año. Y la piñata, ¿alguien se acuerda lo que significa la piñata para nosotros? La piñata, sobre todo la navideña. A ver, Elina. Aquí estoy. Ok. Permítanme, ¿dónde ando? Bueno, la piñata, lo que yo sé y lo que yo recuerdo es que la piñata simboliza los 7 pecados capitales, hablando del catolicismo, Sí, y yo bañándome en la piñata. Y el palo con que se rompe significa la fe, ujú, las frutas ahora dulces, toda la gloria divina, los regalos que que nos llueven después de haber roto con esos pecados. Me puede faltar algo, pero creo que ese es en general. Gracias, maestra, por permitirme sí, compartir. gracias, hermosa. Sí, exacto. Para nosotros la piñata es esta representación de romper los pecados capitales, de luchar contra ellos, las bendiciones que nos llegan cuando actuamos con esta moralidad, con esta fe, con esta tradición. Y la piñata, a final de cuentas, es un arquetipo del mexicano en estas fiestas. Habla también de lo que significa la comida muy específica, porque incluso la comida específica representa también para el mexicano, ¿no? Dependiendo lo que vaya a ser. Pero el recalentado, por ejemplo, para Han, el recalentado es la prolongación del tiempo, de estos tiempos de placer. Denme un segundo. En buena hora me dio tos. Y bueno, es algo de lo que nosotros tenemos que ir rescatando poco a poco. Déjenles pongo la siguiente imagen. Y bueno, aquí ya hablo como de el colectivo femenino como comunidad, ¿no? La sororidad, la sanación, el símbolo. Para Han, los círculos de mujeres son la morada colectiva, la pausa sagrada, el vinculaje, ¿sí? Para Heli sería la reestructura, la jerarquía, volvernos a colocar nosotras en un nivel importante como matriarcas, el empoderamiento. Y para Jung, pues somos esa parte introspectiva, la intuición, somos las sanadoras, somos las que hacemos la unión, la cosión a nivel familiar. Y entonces los círculos de mujeres también representan a manera de ritual esa cosión que se necesita, o esa cohesión, perdón, que se necesita en esta parte del femenino, ¿no? Y en nuestro inconsciente femenino, en el inconsciente me refiero al colectivo femenino, pues son importantes porque nos dan vinculaje y aparte del vinculaje nos dan pertenencia y esa pertenencia nos hace tener una identidad sin necesidad de estresarnos y sin necesidad de estar buscando afuera, sino buscando en la comunidad. Entonces, nosotras somos unas de las hacedoras importantes de los rituales. Voy a dejar de compartir. Me, listo. Y bueno, partiendo de esto que les quería charlar, ahora sí quiero que regresemos
a la meditación que se hizo, la meditación ritual, porque las mandé por un recuerdo de estas fechas a algo muy específico. Y ese recuerdo va a contener posiblemente algún ritual muy importante que para ustedes estuvo en la infancia o en la juventud o en algún momento de sus vidas que representan estas fechas. Y entonces desde ahí parte también su propia identidad, su propia historia con respecto a lo que significan estas fechas y a su propia identidad como mujeres en esa cultura, ¿no? En la cultura donde haya estado estas fechas, colocado, ¿no? Y pues ahora sí me gustaría escucharlas. Abro el micrófono. ¿Quién nos quiere compartir a dónde se fue? ¿Qué recuerdo se trajo en esa esferita navideña de cristal? Hola, buenas noches. Buenas noches, maestra hermosa. Hola, gracias, muchas gracias. Pues le decía a mi mamá que justamente yo me fui a un recuerdo donde nos reuníamos pues toda la familia paterna, tanto mi abuela, tanto mi familia y todos los hijos de mi abuela, todos mis tíos. Y recuerdo mucho momentos, como tú lo decías, a lo mejor no rituales. Yo recuerdo que en mi infancia no se hacían muchos rituales como tal, pero sí recuerdo que nos ponían a mi papá principalmente a poner cosas que querías para pues este como nuevo nacimiento de ti, de tu niño Dios, en este arbolito, en colgar ciertos detalles o ciertas cositas en este árbol. Eso es un ritual, maestra. Ah, sí, bueno, bueno, no tan, bueno, a lo mejor yo ahora me conecto mucho con hacerlo de manera devocional y en un momento en específico, pero ya era más de saber qué tenías que hacer y llegar, ¿no? Y ponerlo. Recuerdo mucho, pues, cada quien tener su comida. No sé si lo hagan muchas de ustedes así, que cada quien llevaba un guiso, cada quien compartía, pues, de sus sabores, ¿no? Yo decía, wow, pues que a veces tienes comidas preferidas, ¿no? De la tía yo me acuerdo mucho de un gravy que hacían también para el pavo y para todo lo que se hacía. Entonces era compartir justamente de todos, de la comida de todas las familias, como cada quien llevar su esencia en su comida y compartir esa esencia con todos. Y recuerdo que también tenían un patio, como un jardín al fondo, y ahí era donde salíamos a prender las luces de Bengala y a cantar y a pasarla divertido principalmente con todos, principal los niños. Pero me acordé de momentos muy bonitos, me acordé, de hecho estaba en la meditación y me fui por todos los pasillos de esa casa porque a veces no me acuerdo de casas, pero de esa casa me acuerdo mucho porque era una casa muy grande y muy bonita, muy lujosa, porque era de mis tíos, de los que tenía más dinero. Yo recuerdo que era el tío rico. Entonces era ir y me fui en ese viaje a todos los pasillos de su casa, los que me llevaban a la cocina, al comedor, al patio, a los cuartos, y recordé cada rinconcito de esa casa. Me gustó mucho el poder conectar con esos momentos tan gratos que pasamos en familia, porque nos reuníamos bastantes personas. Entonces fue muy bonito como recordar esos momentos, como dices, ¿no? Ritualísticos finalmente en todo. Entonces, qué bonito, muchas gracias por esa meditación tan hermosa. Yo al principio visualicé unas escaleras para arriba. Yo llegué para arriba cuando dijiste, entonces van para abajo. Yo, no, entonces era para abajo. Ya me fui para abajo y me fui a esos recuerdos muy hermosos, muy bonitos. Y gracias por esos momentos tan especiales. Y fíjese, maestra, de repente no cachamos que algo tan significativo pueda ser un ritual, pero realmente lo son. Poner la cartita es un ritual. Leer la cartita es un ritual. Abrir los regalos es un ritual. ¿Sí? Llevar los guisos es un ritual. Es una tradición y la tradición se une al ritual. La tradición es algo que se hace y el ritual es la acción específica. La diferencia es que la tradición no necesariamente puede ser muy buena, a veces no necesariamente es positiva. Y el ritual siempre tiene la intención de hacer una acción positiva.
pero Ujú. es un ritual. Esas cosas que se hacen año con año, con año, con año, se vuelven rituales. Y esos rituales, hasta de poner al bebé, me acordé muchísimo de eso ahorita, de poner al bebé y de acostarlo. Es un ritual muy del mexicano, particularmente muy del mexicano, de acostar al niño, ¿no? Por eso les decía que si aquí hay alguien que no es mexicano, nos levante la mano y nos comparta. Muchas gracias, maestra, por su aportación y dejarse guiar, porque justo hoy usted ha hecho algo que hizo Caria Haley, ¿no? Que es ceder para que pase en el círculo a otro lado, ¿no? Y yo le agradezco muchísimo y me lo tomé muy en serio y le agradezco mucho esa parte. Roselena, hermosa, vi que levantaste la mano. Si nos quieres compartir, adelante, cedo el micrófono. Ay, se me fue. Creo que se salió. Aquí Bueno, ¿me está otra escuchan? vez. Sí, 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 aquí te Sí, es que se escuchamos. me desconecté. Mira, yo tuve una, ¿cómo se llama? Cuando hiciste la meditación, yo no pude ver nada. No me llegó recuerdos de la Navidad. No quiero sonar triste porque no es tristeza. Pero como mi familia se la pasaba trabajando precisamente en esa situación que dices de la modernidad, de que nos ya cortamos los días, no había como tal un festejo, o sea, fue algo que como que resucité ahorita, ¿no? Dije, ¿por qué yo no festejo? ¿Por qué yo no tengo ese sentido como de alegría ritualística? Que ahorita lo estoy recuperando y ahorita lo estoy trabajando mucho. Cuando terminó la presentación, bueno, la meditación, yo sí lloré, o sea, dije, no, es que no vi nada. Entonces, pero dije, pero tengo el momento presente ahorita. ¿Qué es lo que me toca a mí? ¿Qué parte me toca de recuperar esto para mí, para mi hijo, para lo que yo tengo que hacer como mujer? Porque, ok, se perdió, no hay, pero si ya tengo esa conciencia, tengo que recuperarlo, tengo que trabajar en eso. Entonces, fue algo muy bonito porque me hizo entender un poco el por qué de repente como que veo las fiestas y todo eso y digo, como para qué, ¿no? Y me aparto, pero es por un proceso que ahorita acabo de entender. Te agradezco mucho. Moza, gracias por compartirlo, porque es la antítesis de lo que estoy explicando, pero nos sirve mucho, primero, porque si esta meditación te sirvió para conectar con lo que ahora quieres modificar, gracias, mi misión fue cumplida, ¿no? Y te lo agradezco infinitamente. Lo segundo, porque el que ahora estés en una comunidad de mujeres ya te hace un sentido de identidad para rituales. Y eres bienvenida las veces que tú quieras a esta comunidad, para los rituales que tú quieras, porque esto se puede volver tu identidad. Y te invito en verdad a que no lo sueltes, porque si necesitas romper la pauta de lo que no tienes y hacer esa modificación, este puede ser el primer paso para eso. Y lo tercero, porque justo lo acabas de decir, cuando no tenemos rituales en la infancia o en la juventud, no nos conectamos de repente con las fiestas, ¿no? Y entonces dices, ¿por qué la evado? Porque no hay esos rituales que te hagan un sentido de identidad. No hay esos rituales que te hayan generado esos recuerdos importantes. Y entonces tú acabas de conectar con tu propia ausencia de algo y querer modificarlo, ¿no? Pero es parte también de lo que tú misma te vas a regalar. Pero entonces lo acabas de entender desde la ausencia, ¿no? No desde el tenerlo, desde la ausencia. Y eso está maravilloso y es extraordinario. Creo que aquí más bien la meditación te sirvió, como dice Helen, para algo muy estratégico que te sirviera y te colocara en otra posición. Y eso es algo muy bueno. Pero me da mucho gusto y en verdad te agradezco muchísimo que nos hayas compartido esto, porque a mí me da muchísima paz y muchísimo placer, te soy sincera, el poder regalarte algo así, ¿no? En la comunidad. Y bueno, así como ella lo menciona, y justo ahorita recordé algo, yo también trabajo en la parte de las neurociencias. La amígdala es la encargada de los recuerdos
con aromas, con colores y texturas, pero sobre todo con aromas. Muchas veces nuestros recuerdos están conectados con aromas. Por eso les decía, el aceitito, la velita para que regresaran aquí. Pero en el momento del recuerdo, es que conectaran con esos aromas, porque también los aromas nos dan identidad. Nos dan identidad en los recuerdos. De repente, ¿por qué te gusta cierto olor en ciertas fechas? ¿Por qué te evocas a ciertos lugares? ¿Sí? Las características muy específicas de las situaciones vividas, ¿no? De esas casas que te recuerdan, como dice la maestra Ale, ¿no? No huele igual a casa del tío Riquillo que del tío no Riquillo. Y eso también te evoca identidad, te evoca recuerdos y te evoca llevarte hacia un sentido donde tú quieras pertenecer a algo y lo buscas, ¿no? Y es esa importancia. ¿Quién más nos quiere compartir qué recuerdo jaló? Elvira levantó la mano y luego Elina. Hola, buenas noches. Buenas noches, Eh, hermosa. Gracias. Yo lo que quiero compartir es que me costó mucho trabajo pasar al camino amarillo y eso me llamó mucho la atención porque lo fuerte del color, lo como, a lo mejor hasta podría decir que lo bonito, ¿no? Lo intenso, me dio miedo. O sea, como que yo dije, pero ¿cómo voy a pisar ahí? O sea, como si no fuera yo, ¿cómo se dice? Como si no tuviera como el derecho, ¿no? De estar en algo tan luminoso. Entonces, pues bueno, dije, ya ni modo, ¿no? Decidí, decidí pasar y ya al dar algunos pasos sentí muy bien. Dije, cómo no me iba a dar el permiso de pasar a esto? Porque volteé atrás, quise voltear y dije, pues se ve todo bien bonito, ¿no? Todo iluminado, como el color del sol. Y yo soy muy dada a la tradición mexica. Entonces, pues como fue el nacimiento de Huitzilopochtli y él representa el sol, entonces dije, árale, pues sí, así es el sol, ¿no? Luminoso, poderoso. Y bueno, ya, seguí. Y primero eran unas piedras muy grandes, como esas piedras de río, que era difícil de pisar. Y después yo decidí que las piedras fueran haciéndose más chicas y planas para que fuera fácil el paso. Entonces, bueno, ya después, igual que la maestra Ale, mi caminito iba hacia arriba y ya cuando dijiste las escaleras hacia abajo, bueno, hacia abajo fue un poco difícil imaginar las escaleras hacia abajo, pero bueno, era bonito el paisaje, muy, muy denso de árboles y así, ¿no? Y el recuerdo que yo tuve fue de la mesa de donde yo vivía, era una casa muy pequeña, muy, muy, muy pequeña. Pero bueno, ahí nos hacíamos pues nos acomodábamos. Y no éramos muchas personas, solo de invitada extra era una tía que cocina muy rico a la fecha. Su espagueti era así como lo básico. Y era la mesa llena de cazuelas y de ollas de diferentes platillos que mi mamá hacía. Todavía hace algunos, pero yo en ese momento pensé, qué mágica es mi mamá, cómo hacía tantos platillos, cuidaba a tres hijas, atendía a mi papá, la casa. Entonces dije, órale, qué intensa, ¿no? Qué increíble. Y mi papá disfrutando la comida, ese disfrute de la comida, mi papá y mi mamá son así. Creo que por eso también estudié nutrición, porque también la comida es como muy importante y también creo que es parte de los rituales. Bueno, en México es sí, súper importante la comida en los rituales. Y eso es esa imagen de mi tía poniendo su espagueti, mi mamá bien en la estufa todavía, la mesa ya llena de platillos, mi papá disfrutando una gran pierna de pavo y yo viendo, pues, ¿qué escojo de todo esto? O sea, todo tan rico, ¿no? Y fue un momento muy bonito de recordar y también me llevó como a recordar que tengo ese lugar seguro, que es mi familia, y esos recuerdos que afortunadamente tengo, muy buenos recuerdos
con mi familia, con mis papás, con mis hermanas, bueno, un poco de problemillas, pero en general bien. Entonces, muchas gracias por llevarme a ese lugar y por ayudarme a pasar a esa luz dorada. A tu propia tú, ¿no? A tu propio ser luminoso. Elvira, ¿de dónde eres? Nací en Ciudad de México y ahorita vivo Ajá. en Ciudad de Nezahualcóyotl. Y por ejemplo, porque es diferente, aquí en Jalisco tenemos cierta cultura de los alimentos en la Nochebuena. Allá en México, ¿qué es lo tradicional? Pues aquí por lo regular se hace pavo Ujú. horneado. Eso se hace tanto en Navidad como en Año Nuevo. Se hacen romeritos, Los romeritos. son tortitas de bacalao, ¿no? Con los romeros y mole. Luego el ponche no puede faltar. Muchas familias hacen pozole y casi como que yo he visto que se está haciendo más común, pero normalmente el lomo de cerdo también es muy tradicional acá. La ensalada de manzana, la ensalada de betabel y bueno, postres en general, ¿no? Pasteles, flanes, etcétera, gelatinas, pero todos especiales, ¿no? Gelatina de leche o de diferentes sabores que no haces normalmente. Eh, y bueno, las bebidas, pues es el ponche en general. Bueno, los refrescos que ya son otra cosa de la industria que bueno, ya entró y ni modo, ¿no? Ahí están. Sí. Y las bebidas alcohólicas, ¿no? Para brindar. Sí, el tequilita, ¿no? O otras cosas. Cualquiera, y hasta la cañita de oro. Pero tocaste algo bien importante que es el mexicano. Una de sus particularidades como identidad y como colectivo es la comida. Sí. ¿Sí? No por algo estamos como patrimonio cultural la comida mexicana, ¿no? Pero es justo una de las tradiciones. Dice, "Virna, ya me dio hambre". Sí. Aquí en Jalisco es más el pozole y los tamales. Ya últimamente se ha puesto más de moda como el horno, la pierna y todo, pero yo que trabajo en comunidades en pueblo, todavía el pozole y los tamales la rifan. Es como el top, ¿no? Sobre todo en las posadas. Muchas gracias, Elvira, y me da gusto que te hayas podido brincar al lado luminoso de tu inconsciente colectivo. Gracias, gracias. Gracias. Ahora sí, hermanita Lina, preciosa, échale. Ok, me encuentro. Yo les agradezco a Elvira porque entre tu plática me traes recuerdos, a Rosa, entre tu plática me traes recuerdos, maestra Ale, y ya empecé yo a armar otra historia de lo que quería compartir, pero bueno, agradezco todo esto. Y primero, antes que nada, hermana, yo voy a compartir que una de las cosas que siempre llegan a mi mente es que nuestro árbol de Navidad de niñas, entre tal vez la carencia y a lo mejor la poca disponibilidad económica que tenían mis padres, mi mamá siempre ha procurado que tengamos de a poquito y a la vez a lo mucho esta idea de compartir todos esos rituales. Y me acuerdo que en los primeros años, yo soy la mayor, entonces tengo más recuerdo y sé claras sus intenciones, que llenaba mi mamá el árbol de Navidad con bolsitas de bombones y dulces. Y hacía las guías del árbol, en vez de escarcha, ¿cómo se llama la? Sí, bueno, ahorita me acuerdo el nombre, lo hacía de palomitas de maíz y nadie podía tocar esas bolsitas de dulces que eran las esferas, en representación de las esferas, y nosotros chiquitillos no podíamos abrir las bolsitas hasta el día de Navidad. Y era como nos podíamos agarrar, tirábamos el árbol para agarrar todas las esferas de dulces que había. Y entonces era esa parte de siempre buscar mi mamá esta forma de hacer juegos y de incluirnos como niños, hacerlo disfrutable. Al igual que Elvira, pues también nosotros en la Ciudad de México, esas son las partes de la comida. Todos mis recuerdos son de pavo, ensalada, incluso ahorita voy a tomar este tema
de lo que compartías al principio, de cómo uno cede los lugares. Ahorita precisamente con mi hija, que ella vive separada de mí, mis navidades, aunque sean chiquitas así de 2 personas, uh, arreglados y mesa puesta, y siempre trato de conservar estas tradiciones y la foto y lo que sea. Pero esta vez era así mi tiempo limitado, pero más que, personalmente, más que el tiempo o que yo no me alcanzo la Navidad es porque de verdad está muy ocupado. Sin embargo, estoy como, es que tengo que poner el árbol por el nieto. Y me dijo, mi niña dice, no mamá, ya hiciste todo por mí, ahora el árbol es en mi casa. Ahora, ahora pasa, es tu turno solo venir a la casa a comer, ¿no? Entonces también me dio esta parte que tú ahorita mencionaste, es muy padre en sentirme bien, que sí realmente se pasa y llega un tiempo en que, pues yo sí quiero que el nene tenga la idea de su abuela, pero también honrar esta parte de mi hija siendo en su propio hogar, a su forma. Y es muy chistoso porque mi niña tiene un árbol y es su 3er año que pone su árbol en su casa, pero sin esferas, es solo el pino. El nene es el que está ahí poniendo lo que es ahorita el kinder y todo, pero ella está hasta esta parte de decir, quiero un solo pino. Entonces es muy hermoso ver cómo las generaciones vamos cambiando y nos vamos adaptando, y qué queremos continuar y cómo queremos adaptarlo, ya sea cambio de alimentos, ya sea cambio de horarios. Pero creo que es bien importante hacer de los rituales, adaptarlos y tener el propósito para seguirlos manteniendo. En este caso, como Rosa nos compartía, esta oportunidad de ahora tener la iniciativa de qué voy a hacer yo y qué tengo para ofrecer y qué voy a pasar en mis generaciones, incluso hasta delegar, porque casualmente en esta Navidad, mi niña me dijo pues que era posible que me iba con ella, y entre que dónde y cómo, dice que el abuelo del bebé, del lado paterno, nos invitó su esposa a su casa, porque como mujeres, y ya comentándolo desde el principio, somos las creadoras de todos estos rituales, pero a mí, en mi cabeza era el abuelo del niño, la casa del abuelo del niño, y también por esa parte entendí que necesitaba dejarme sostener, y estoy en esta parte de dejarme sostener con el masculino y reconocerlo, en que si alguien me abrió la puerta, alguien me levantó la bolsa y todo. Entonces esta Navidad creo que viene la esencia desde esa parte de reconocer que también el masculino, con su familia, con esta esencia de lo que pertenece lo jerárquico, y también de cómo nos vamos sosteniendo, de que a quién le toca esta vez, a quién le toca esto, pero al final se mantiene, y va a ser muy interesante pasar la Navidad en otra casa. Sin embargo, dar esta expansión donde pues ahorita sí que es mi nieto el que está también compartiendo de esta abundancia que él trae, porque está abriendo la puerta a otra familia. Y la verdad, con todo este tema que abriste, maestra Rocío, hermana, se me hace muy padre, porque como que también, como lo mencionaste y lo invitaste hace un momento a este espacio seguro, nos mantiene recordando las diferentes formas, las infinitas posibilidades de seguir formando esto desde nuestro corazón. Entonces, para mí es un gran regalo, un punto de reafirmación, que todo sigue desde la luz y que es expansión pura. Muchas gracias, gracias a todas, y ya me salgo por aquí. ¿Me apagas, Sí, maestra? hermosa. Muchas gracias y gracias por estar aquí, hermosa. Sí, se me hace precioso, uno, que te des chance de sostenerte en otro lugar. Lo otro es que le cedas a tu hija su lugar que le corresponde para que le genere los recuerdos a tu nieto, y esté sostenida por esa parte. Y entonces ya hay un ritual de cambio de jerarquía, como dice Helen, ¿no? Pero también no necesitas decirle, te entrego la estafeta, sino que en el momento que se hace esto, se entrega. Cuando yo estaba recapitulando lo que les quería decir, a materia personal,
está pasando también una situación en mi casa donde mi mamá se desafanó por completo, ¿no? Y este año, por primera vez, no va a haber algo en la casa de mi mamá por una situación particular con ella. Pero curiosamente coincide con que adquirimos mi casa, ya es nuestra casa de manera oficial, y mi pareja me dijo, hagamos algo aquí, me lo venía diciendo desde hace 2 meses, hagamos algo aquí, y él quería tamales, ¿no? Pero él quería hacerlos él, o sea, hagámoslo nosotros, no él, o sea, nosotros. No compremos nada, hagamos. Y me parece súper interesante cómo coincide con mi mamá soltando, nosotros reafirmando la casa, él solicitándome desde hace 2 meses, hagamos algo nosotros. Y entonces que aquí vamos a hacer algo, ¿no? Y particularmente vamos a hacer tamales. A ver cómo nos sale. Pero es la parte donde vamos a hacer un ritual de fusión. Y cuando estaba leyendo todo esto, dije, ah, mira, hasta ahorita me cayó el 20 de lo que está pasando, ¿no? En el momento. Y dije, claro, esta parte de concientizar muchas cosas que a veces damos por hecho. Pero es eso que dice Han, que es, pasan las situaciones y pertenece y comunicamos sin necesidad de un diálogo, sino con las puras acciones, la vida misma coloca cosas. Entonces ahí es donde entra Jung y Helen, ¿no? Nuestro inconsciente nos coloca en un lugar muy específico. Pero bueno, nosotras en este círculo la idea también es hacernos consciente, no actuar de manera inconsciente, sino hacer las cosas también con una intencionalidad, ¿no? Como decía Rosa, ahora ya sé que quiero hacerlo. Y ahora sé que quiero hacer un legado con eso, ¿no? Y entonces eso es bien importante, o como tú dices, Elina, ya me di cuenta de que mi hija me reclamó la jerarquía de una manera amorosa y que tú la cedes porque necesita ser sostenida, ¿no? Y entonces eso también es importante hacerlo consciente. Ya no necesitas un papel, un diálogo, una cuestión tácita, sino que el puro ritual por sí mismo de la Navidad donde se lleva, lo coloca, ¿no? Y esto es súper importante, ¿no? También recordé algo que dice mucho la maestra Val, eh, que si nos ve la grabación le mando un beso y un saludo, que es cuando tú quieras ir a un lugar y sentirte como una mujer empoderada, vístete como una diosa, ¿no? Y entonces alguien por ahí me puso muy guapa la maestra Rocío y le agradezco. Hice mi ritual de cambiarme, pintarme las uñas, arreglarme, ponerme bonita para estar aquí delante de ustedes. Y yo lo estaba conscientemente haciendo como un ritual, porque dije, voy a hablar de rituales y esto es parte de sentirme de esta mujer que hoy va a dirigir. Y me acordé mucho de la maestra Pal cuando hablaba de eso, ¿no? Y ahorita ya se me iba a escapar mencionarlo, pero sí lo quiero aterrizar. Nosotras tenemos que hacer esas intencionalidades de rituales para nosotras mismas y para nuestra comunidad y para nuestra familia. Sí es importante generar estos sentidos de conciencia de qué hacemos y cómo lo hacemos y para qué lo hacemos, sin necesidad de decirlo. Nuestra propia figura y nuestra propia presencia va a mandar un mensaje, ¿no? Va a darte un poder importante. Y que eso también es parte del ritual, de los rituales que tenemos que ir particularmente sosteniendo, ¿no? Y ahora sí que como venimos repitiendo, que no se pierdan, ¿sí? Los que se tienen que perder son las tradiciones malas que no sostienen, sino hacer rituales que sí sostengan, ¿no? No sé si alguien más quiera compartirnos cómo le fue en su viaje de meditación ritual que hicimos hoy. ¿Alguien por ahí? ¿No? Ok, bien hermosas. Para las que vean la grabación, que no están aquí, pero que se va a compartir y que hicieron la meditación, me gustaría, y las que están ahorita presentes, que ese recuerdo, que ese momento que agarraron como esfera, sea el día de hoy algo simbólico que les represente la pertenencia a sí mismas, el recuerdo que haya sido, pero que les haya traído ahora sí que una reafirmación en algo, o que les haya traído paz, o que les haya traído significado, pero que también represente lo que quieren ustedes mismas hacer
¿sí? ¿Qué quieren hacer con sus propios rituales de recuerdo? ¿Qué quieren hacer con esa identidad que de repente descubrimos, ¿no? ¿Qué quieren hacer con esos momentos sagrados? Porque son momentos sagrados. Se lo pregunten y decidan qué hacen con esa esfera en cuestión simbólica de representación para lo que van a hacer en el futuro. Cuando yo estaba haciendo todo esto, lo primero que pensé es, tenemos que ser la resistencia a un mundo que nos está absorbiendo, que estamos perdiendo identidad colectiva y que estamos perdiendo rituales positivos que nos llevan a una comunidad. El Tantra es una comunidad. El Tantra que tanto nos enseña la maestra, que es este sistema, este entrelazado que tenemos todos, ¿no? No eres tú, no soy yo, somos todos. Los rituales forman parte de ese entrelazado. Si se pierden los rituales, nos hacemos egoístas, nos hacemos individualistas y nos separamos de la identidad colectiva, nos separamos de lo que es nuestra no hablar o no consumir, sino reparar, ¿no? Y sostener. Y esa es la parte, o esa es como en mi idea del círculo de hoy, como volver a reafirmar esa parte, ¿no? Que es, no nos perdamos, sigamos siendo esa resistencia, ¿no? Volvámonos fuertes para seguir sosteniendo. Y particularmente en este momento de mi vida me hace muchísimo sentido, ¿no? También porque llega esto. Y bueno, para cerrar el día de hoy, agradecerles a todas haber estado aquí, a las que nos ven en la grabación. También espero que les haya servido esta meditación, que les haya servido el tema, con la finalidad de mover algo dentro de nosotros y también generar esta identidad entre nosotras. Y pues aquí, sosteniendo, ¿no? Ya son las 10:17, entonces ya les quité 1 hora 17 minutos, pero también les regalé 1 hora 17 minutos y nos regalamos todas 1 hora 17 minutos. Agradecer muchísimo a la maestra Ale, que también me regaló el espacio que ahora yo sostuve y que ella me puso en esa posición y se lo agradezco también infinitamente y a cada una de ustedes al reafirmar el espacio. No sé, maestra Ale, si ande por ahí, si quiera compartir algunas palabras o hacer algún tipo de cierre. Ay, pues muchísimas gracias. Yo pues aquí en casita, ahora me vine para acá, para tus tierras, también las mías en Guadalajara y justamente pues a seguir preservando todo esto, ahora desde acá. Así que muchas gracias a ti, gracias por aceptar el llamado de decir sí, aquí estoy, porque son fechas complejas y aún así pues aquí estás con nosotras compartiendo de tu sabiduría, de todo esto tan bonito que nos hiciste recordar, que nos hiciste integrar. Así que agradecerte más bien a ti, gracias de verdad. Y qué hermoso que también podamos seguirnos extendiendo como tribu y también las hermanas que están aquí, las mujeres nuevas, pues puedan conocer más parte de maestras e incluso de esta tribu. La maestra Rocío pues está en Guadalajara, cuando anden en Guadalajara o para las que están en Guadalajara, pues ahí tienen una excelente maestra, psicóloga, terapeuta, así que gracias, ¿no? Pues a ti, gracias por este regalote de 1 hora 20, infinitamente agradecida. Te quiero mucho, muchas gracias. Muchas gracias, maestra, y muchas gracias a todas. Y ahora sí que a compartir rituales independientemente de la religión, independientemente de las creencias, rituales de lo que implica este cierre de año, ¿no? Estos últimos días y compartir con la familia y este tiempo de pausa para integrarnos, para hacer un montón de cosas. Y yo les agradezco y aquí seguimos a la orden, ¿no? Bendiciones a todas. Muchas gracias.